Si hemos ido siguiendo toda esta traza de la organización de la ética en la investigación, por supuesto su sustento de una dimensión bioética, ¿no?, que va a encontrarse ligada a cada una de las cuestiones de los principios, pues podemos ubicar perfectamente que se trata de una cuestión axiológica. Si bien la axiología no es específicamente una cuestión de la acción, aunque lo pareciera, efectivamente está implicada la acción porque no se trata única y exclusivamente de la lectura general, teórica o conceptual de determinadas cuestiones con las cuales operamos, ¿no?, ciertas lógicas que sustentan, ¿no?, nuestro proceder para con el mundo, para con nosotros o para con los otros. Entonces, requerimos, para comprender de alguna manera cómo estamos haciendo una lectura de protocolos, entender un tanto las cuestiones axiológicas. En ese sentido, la axiología podría en un momento dado, teniendo una definición chata y corta, por supuesto, considerada como el estudio de los valores de las cosas. Pero si nosotros desplegamos ello, entonces podemos considerar o decir que estudia las relaciones de asignación y atribución de valores a las cosas del mundo o a los objetos del mundo en un sistema cultural específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no solo se trata del valor que tienen porque así está allí dado, sino que es dado por una serie de procedimientos lógicos que no siempre son manifiestos, que se encuentran en un ordenamiento y en una lectura latente, es decir, en un subregistro, ¿no?, de aquello que está aconteciendo. Ya no se trata del hecho tal cual, ¿no?, sino del acontecimiento, algo que es mucho mayor y que implica tanto altitud como profundidad. Lo que acontece, y a ello que acontece se le asigna no solamente individual, de manera individual, sino comunitariamente un determinado valor, y de allí se le van a sumar una serie de cualidades, entendiendo cualidades no como algo positivo, sino como algo que se asigna, ¿no?, que se le va a dar a determinado objeto, y una serie de atributos. Por ello, que entran en un sistema cultural específico y que justamente van a ser consideradas en mayor o menor medida, ¿no?, para llevar a cabo una serie de procedimientos. Todo eso implica una dimensión axiológica. Y si vamos a ser un tanto generales, bueno, es una disciplina del siglo XVIII, es decir, es propiamente reciente, ¿no?, y está interesada en los valores de uso y cambio que damos y cómo usamos alguna serie de cuestiones como cualidades o atribuciones que son dadas. Un ejemplo de lo más sencillo es pensar estas cuestiones que tienen que ver con pensarse al hombre como bueno de nacimiento o como el lobo, ¿no?, el lobo del hombre como algo que viene dado de nacimiento. Ahí ya estamos pensando en una dimensión axiológica como tal. Y vemos que tiene diferentes momentos, porque pasa desde sustentarse en la dimensión religiosa a la dimensión metafísica, para movernos a la laicidad, por supuesto a lo pragmático y a lo liberal. Entonces la axiología nos va mostrando una cierta historia de las mentalidades que van a hacer y a proponer valores correspondientes a la época específica y, sin duda, a la cuestión cultural específica. Por ejemplo, nosotros hablamos de la época victoriana, pero para ser muy estrictos y muy exactos, estaríamos hablando solamente de Inglaterra.
o, bueno, del Reino Unido o de Gran Bretaña, pero no más allá. En los otros países y por supuesto en los otros continentes tendríamos una cuestión diferente a una época victoriana, ¿no? Porque ahí hay valores de uso específicos y cambio muy específicos en relación a la sexualidad. Y por supuesto hay que entender que estos valores no están dados por sí, no aparecen allí a priori desde el nacimiento, sino que son asignados por una comunidad previo al nacimiento, pero no es que el sujeto aparezca allí con ellos, ¿no? Es algo mucho más complejo. Entonces la axiología nos va a permitir entender estas cuestiones y hacer esas lecturas. Por supuesto, entonces, hay una aproximación ontológica, es decir, algo del orden del origen. Y ahí vamos a tener diversos sistemas éticos de la antigüedad clásica, algunas cuestiones que, por ejemplo, podríamos traer sobre el orden de la lectura axiológica de los griegos, de las condiciones de la moralidad de las diferentes lecturas griegas, que nosotros pensamos occidentalizadamente que somos partícipes de ellas, pero que muchas de ellas, por supuesto, que ya no están dentro de nuestro uso, ¿no? Y nuestra costumbre. Podemos encontrar, por ejemplo, las cuestiones sobre la libertad o sobre los sujetos de derecho o propiamente los sujetos como tales. También vamos a encontrar que en un momento dado, como parte de una cultura occidentalizada, ¿no? Aquí nos estamos centrificando un tanto con ello, en Occidente el cristianismo en sus variantes, hablemos del catolicismo y de la cuestión protestante, principalmente van a dar una lectura ontológica en relación a la moralidad, qué se es moral, cuál es una virtud, cómo debe de ser juzgada o leída o entendida una cuestión de virtud, cuándo se alcanza o cómo se alcanza. Pero es algo que por supuesto varía en relación a las cuestiones judías o por supuesto a otras religiones de Oriente donde no se corresponden, es decir, no son universales, sino que son regionales. Lo que es universal es la lectura de los valores, pero a partir de los referentes culturales muy específicos. Otro movimiento que ya impacta dentro de ciertas lecturas de la ciencia es la conceptualización de la razón práctica. ¿Para qué es? Hay algo de la practicidad y esto conlleva algo que es útil, pero que también tiene que ver con algo de la inmediatez. Y ahí hay algo ontológico nuevamente que podemos ubicar ya más en la modernidad cuando algunas personas preguntan ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer una lectura del orden ontológico? ¿Cuál es su función? Y, por supuesto, ¿qué tanto tiempo debe detenerse el sujeto a reflexionar a ese respecto? La razón práctica kantiana, con una serie de preceptos, condiciones morales, imperativos, cuestiones que se le imponen al sujeto como un buen actuar. Y ya por último, en ese sentido, podríamos decir un utilitarismo pragmatista. Sirve y en su inmediatez debe servir y no debe de conllevar mucho tiempo y no debe demorar mucho el ejercicio sobre una determinada cuestión. Y por supuesto eso quiere decir que se eleva la utilidad y la funcionalidad a rango de cualidad dentro de esta lectura ontológica moral. Quizás eso nos pueda llevar a pensar sobre cuando nosotros decimos es funcional, cuando un sujeto es funcional y por qué la funcionalidad resulta ahora un valor necesario. Si alguien no es funcional, tiene un valor menos, ¿no? Y si lo que tenemos es una disfuncionalidad, también llevaría
una serie de discusiones importantes a este respecto. Entonces encontramos que hay valores en la ética y en la bioética, pero que hay valores en relación a múltiples diferencias. Valores del orden económico, ¿no?, como la eficiencia, la eficacia, la competitividad, la calidad, ¿no?, que han sido elevadas desde un utilitarismo pragmático a la condición, a la cualidad de un valor, pero tienen un valor económico, porque permiten una serie de cuestiones del gasto, por ejemplo, del gasto público, de la eficiencia del gasto público en determinadas cuestiones, y eso nos lleva a pensar determinados protocolos y determinadas acciones de ética de la investigación, donde lo que se busca o se fundamenta es justamente, ¿no?, disminuir los costos. Y ahí se piensa como un valor, es un valor económico. También tenemos valores técnicos del orden de lo instrumental y tecnológico, una nueva tecnología que va por supuesto ligada al valor económico porque va a disminuir una serie de operaciones, ¿no?, una serie de acciones, ¿no?, pero que a su vez también impacta, por ejemplo, en relación a cada uno de los sujetos técnicos, tecnologizados, ¿no?, capacitados para llevar esa serie de acciones que ahora, a través del orden tecnológico, ya no son requeridas. Pensemos, por ejemplo, en muchos de los grandes centros, las personas que se dedicaban exclusivamente a las fotocopias y ahora se vuelven un tanto menos necesarias dentro del orden de sacar fotocopias porque lo tenemos en el acceso a través de las nuevas tecnologías, a todo aquello que en un momento dado no podríamos tener más que en papel. También están ahí los valores morales que son inherentes al sujeto como la dignidad. Esto, ¿no?, por supuesto que nos hará pensar cuando nosotros digamos que alguien ha perdido la dignidad, si la dignidad es inherente al sujeto en sí, es algo imperdible. Pero entonces, ¿por qué se piensa así? Eso tiene que ver con la ética y la bioética. Y por último ya tendremos los valores culturales, una serie de valores que ya no tienen que ver con lo inherente, sino que buscan un determinado fin que puede ser el buen actuar, que puede ser la civilidad, que puede ser, ¿no?, muchísimas de ese tipo de cuestiones, como la bondad y la honestidad, se tornan un valor, ¿no?, y justamente a partir de ello se ejecutan una serie de lecturas porque tienen dadas todos estos ordenamientos lógicos. Cuando nosotros hacemos una lectura de un protocolo de investigación, sin duda alguna estamos ubicando cuestiones a partir de estos, por lo menos de estos 4 puntos de valores. ¿Para qué va a servir ese protocolo? ¿Cómo alcanza? ¿Cómo no alcanza? ¿Cómo está actuando este investigador? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es lo inherente que está situado en determinada acción? Todas estas cuestiones tienen que ver con una condición axiológica, es decir, con cómo actuamos.